Pues, Muy buenas noches. Mi nombre es Ángela Tito Lerma, médico residente de la especialidad de neumología de segundo año del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y el día de hoy el tema que les voy a presentar es tuberculosis latente. Como sabemos, la tuberculosis va a ser una infección causada por un bacilo de Mycobacterium tuberculosis complex, que va a ser transmitida por una inhalación de bacilos contenidos en las gotitas expulsadas por un individuo contagiado con tuberculosis. La tuberculosis va a seguir siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Aproximadamente una cuarta parte de la población mundial ha sido infectada con Mycobacterium tuberculosis. Después de haber estado expuestos a tuberculosis y de haber habido visto involucrados varios factores sobre la respuesta inmune del huésped, podemos tener diferentes resultados. Unos pueden conducir a la eliminación del germen del cuerpo, otros pueden permanecer en estado de latencia en el cuerpo o también se puede evolucionar a una enfermedad activa de tuberculosis. Dentro de los pacientes que tienen un estado latente de tuberculosis, entre el 5 y el 10% de esta población va a transformarse o va a progresar a una enfermedad activa. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos también en el grupo de personas que tienen TBC latente justamente para prevenir esa progresión a TBC activa. ¿Cómo definimos entonces nosotros el término de tuberculosis latente? Lo vamos a definir en base al término latente, que va a definir la respuesta de la condición de respuesta inmune persistente después de que la persona estaba expuesta a una sensibilización de antígenos de Mycobacterium tuberculosis, pero que no tenga una evidencia clínica o radiológica de enfermedad activa. Y esta tuberculosis latente va a ser detectada mediante pruebas inmunológicas. Como sabemos, en los países de alta incidencia de tuberculosis, la primera exposición y la infección ocurren durante la niñez y los estudios en base a estos entornos demuestran que hasta la mitad de los adolescentes ya tienen una evidencia de una infección latente por tuberculosis. Para nosotros poder enfocar en qué pacientes vamos a hacer la búsqueda del diagnóstico de una tuberculosis latente, debemos tener en cuenta las poblaciones de riesgo. Dentro de las poblaciones de riesgo tenemos a las personas infectadas con VIH. Sabemos que a pesar de la eficacia del tratamiento retroviral, la muerte de infección tuberculosa es una de las causas comunes de muerte en pacientes con VIH y va a representar aproximadamente un tercio de estas muertes. Entonces, la incidencia de tuberculosis activa en pacientes con VIH va a ser 21 veces mayor que en personas que la población general. Otro grupo de riesgo que tenemos va a ser el grupo de pacientes que tienen una inmunosupresión. Por ejemplo, los pacientes que utilizan antagonistas del TNA-alfa como métodos de inmunoterapia clínica actual. Estos pacientes van a tener 25% más de riesgo de desarrollar una TBC latente que la población general. Otro grupo tenemos los receptores de trasplantes de órganos. Estos pacientes se ha visto en estudios que tienen de 20 a 74 veces mayor o de 10 a 40 veces mayor riesgo en comparación a la población general. El otro grupo sería los pacientes que tienen contacto con pacientes que ya tienen un diagnóstico de TBC activa. Este grupo, independientemente de la edad o del estado de tuberculosis a largo plazo de los contactos cercanos de pacientes con tuberculosis activa, tienen un riesgo de desarrollar tuberculosis activa significativamente mayor, 30 veces más. Entonces, en este grupo, en esos grupos de población de riesgo, debemos hacer más énfasis en detectar el diagnóstico de una TBC latente. Los métodos de diagnóstico que tenemos para detectar la TBC latente va a ser la prueba cutánea de tuberculina o TCT o la prueba de liberación de interferón gamma, que es el IGRA. El objetivo principal de ambas pruebas va a ser identificar aquellos pacientes que estén en riesgo de desarrollar una tuberculosis y que por lo tanto se pueden beneficiar de una terapia preventiva de tuberculosis. La primera prueba, que es la prueba cutánea de tuberculina o también llamada TCT, la TCT mide la reacción inmune a una inyección intradérmica de derivado proteico purificado de la tuberculina y se va a poner en el antebrazo de un individuo. Esta se va a aplicar en el tercio superior de la cara externa del antebrazo y se va a inyectar 0,1 mililitros de la tuberculina vía intradérmica. El mecanismo por el cual la TCT se basa va a ser en una reacción de hipersensibilidad de tipo retardada a los antígenos de tuberculina y generalmente esta respuesta se va a dar entre las 48 y 72 horas y se va a corresponder a lo que es una induración local de la piel. Esta induración local de la piel se debe medir y no se debe medir los contornos. O sea, si acaso forma eritema, esto no se debe medir la induración, solo la induración.
El resultado se va a medir en 48 a 72 horas y vamos a dar lo positivo si el diámetro va a ser mayor a 10 milímetros para la población en general y en caso de las personas que sean inmunodeficientes se va a hacer un valor de 5 milímetros. Como sabemos, los resultados de esta prueba pueden verse afectados por una compleja serie de factores relacionados al alto riesgo de que tener un falso positivo o un falso negativo. Entonces, en los grupos que nosotros podemos tener resultados falsos positivos de esta prueba, se pueden atribuir a la exposición a micobacterias no tuberculosas, a pacientes que han tenido una vacunación con BCG o a un error en la administración o interpretación de la prueba, o sea, que la midan mal o que midan el eritema. Ahora, los pacientes que han tenido vacunación con BCG, se dice que este valor predictivo positivo de esta prueba en niños vacunados con BCG va a aumentar con la edad, lo que sugiere que va a haber una disminución de los falsos positivos de la prueba debido a la administración de BCG a través del tiempo. Ahora, en otros grupos, los resultados falsos negativos de esta prueba los podemos atribuir a una infección TBC reciente, menor de 12 semanas, a una alergia cutánea debido a la debilidad del sistema inmunológico, por ejemplo, que esto es común en lo que son niños pequeños o en pacientes desnutridos, también en pacientes que tengan una vacunación reciente con virus vivos o una enfermedad viral, pacientes que tengan una enfermedad tuberculosa severa como la TBC miliar o una MECTB, o también un error en la administración de la prueba. Entonces, todos estos resultados nos pueden dar como falsos positivos o falsos negativos. La otra prueba que tenemos es el IGRA, que es la prueba de liberación de interferón gamma. El IGRA va a ser un ensayo de sangre total que va a detectar el interferón gamma y va a ser producido in vivo por las células T sensibilizadas después de la estimulación in vitro con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Esta prueba, esta diferencia de la PPD, va a ser más específica entre personas de áreas de bajo riesgo. No se va a ver afectada por el historial de vacunación con BCG, lo cual nos va a dar una mayor especificidad y a la vez su interpretación no va a depender del usuario. Pero el IGRA también tiene sus contras. La prueba del IGRA requiere reactivos y equipos más caros, por lo que no es adecuado de su uso en áreas con escasos recursos médicos o áreas de bajos ingresos. Tampoco debe ser incluido en aquellos pacientes con neutropenia, leucopenia, y la sensibilidad va a estar muy reducida en pacientes que son menores de 2 años y en personas que tengan una infección con VIH. Por eso esta prueba no está recomendada en pequeños menores de 2 años. ¿Qué resultados nos va a dar el IGRA? El IGRA nos puede dar resultados de una reacción positiva que nos va a significar en que el paciente puede tener una infección latente o puede tener una TBC activa. Entonces ahí tenemos que valorar lo que es la clínica y también las lesiones a nivel radiológico. Otra resultado va a ser que tenga una reacción negativa. Este sí nos indica que no es probable que el paciente tenga una infección latente por TBC, y la reacción indeterminada más bien es un resultado que no es clínicamente interpretable, por lo cual debería repetirse. El tratamiento, entonces, una vez que nosotros hemos diagnosticado a un paciente que tenga una TBC latente, se basa en que ésta progrese justamente a una TBC activa. Y ahí vamos a dar el tratamiento preventivo de tuberculosis. Y este es el componente crucial de la estrategia del TBC de la OMS, justamente para ponerle fin a esta enfermedad. Y la eficacia está disponible entre un 60 y 90%. Es importante destacar que nosotros debemos descartar la TBC activa antes de iniciar un tratamiento preventivo para TBC. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros administramos un tratamiento preventivo de TBC a una persona que tiene una TBC activa, lo que vamos a hacer es retrasar la resolución de la enfermedad y a la vez favorecer la aparición de fármaco-resistencia, que eso es perjudicial para el paciente. Dentro de los esquemas que nosotros tenemos para tratar una TBC latente, en base, por ejemplo, primero a una TBC sensible, podemos tener tratamientos preventivos con isoniazida, que es el TPI. Esta isoniazida se va a dar de 6 a 9 meses de manera diaria, o también podemos usar ya otros esquemas, por ejemplo, los que contienen rifamicina. Esta rifamicina más isoniazida se usa durante 3 meses diario, o también se puede usar rifapentina más isoniazida, pero durante 3 meses semanal. En los últimos estudios que ha habido se ha tratado de reducir el tiempo de administración de la terapia preventiva, porque justamente un tiempo prolongado hace que el paciente a veces abandone, tenga mayores efectos adversos, por lo tanto no cumpla el tratamiento completo. Entonces se ha visto estudios de rifapentina vasoconazida durante un mes diario que también han tenido muy buena respuesta y tasas muy similares a los anteriores esquemas. O también rifampicina sola durante 4 meses diarios.
Las dosis que nosotros tenemos y vamos a manejar van a ser las dosis que tenemos en nuestra norma técnica de salud. Por ejemplo, la isoniazida, que la vamos a dar en adultos de 5 miligramos por kilo por día o en niños que es de 10 miligramos por kilo por día. La rifampicina, se puede dar en dosis de 10 miligramos por kilo por día y en niños de 15 miligramos por kilo por día. En el caso de que el paciente que tenga diagnosticado con una TBC latente y tenga un contacto MDR, ahí vamos a utilizar lo que son las fluoroquinolonas u otros fármacos de segunda línea, pero debemos basarnos sobre el perfil de farmacoresistencia del paciente, que es el contacto. Y ese tratamiento se va administrado durante 6, 9 o 12 meses. El fármaco a elección que tenemos ahí es el levofloxacino y el levofloxacino lo vamos a dar diario durante 6 meses y se va a dar en la dosis de los pacientes que son mayores de 15 años, se da por peso. Si son menores de 45 kilos, 750 miligramos por día y si son mayores de 45 kilos, 1 gramo por día. En los que son menores de 15 años vamos a darlo de 15 a 20 miligramos por kilo por día. Entonces, en conclusiones, tenemos que aún no está claro el mecanismo de respuesta inmunitaria mediante el cual la infección tuberculosa latente va a progresar a una tuberculosis activa. El diagnóstico y el tratamiento es importante para nosotros prevenir justamente esa infección que latente progrese a una infección activa. Por lo tanto, la vigilancia de los grupos de alto riesgo para esta infección y el tratamiento preventivos son muy importantes y deben ser considerados en todas las poblaciones y sobre todo en las poblaciones de riesgo. Y en este caso, todos los esquemas se pueden utilizar en cualquier entorno, independientemente de la carga de tuberculosis. Eso sería todo. Muchas gracias.